Buenas tardes a todos los estudiantes presentes. Vamos a dar inicio con la clase de lenguaje de hoy, lunes 8 de junio. Antes de comenzar con la clase, ir haciendo un recordatorio de las reglas generales, ¿cierto?, que ustedes deben tener antes de comenzar. A los que se están en este momento uniendo a la clase, recordarles que deben tener sus cámaras, ¿cierto?, desactivadas, también el audio, e ir pidiendo la palabra. Una vez que cuando quieran participar, levantan la manito y ahí con la Miss Diana, ¿cierto?, les vamos dando el audio para que ustedes puedan participar de la clase. Esas, ¿cierto?, son las reglas. También que ustedes ya saben que tienen que estar en un lugar cómodo, en un lugar ojalá tranquilo, para prestar totalmente la atención. Si es que alguien no puede estar en las clases Zoom a las 4 de la tarde, después se las puede ver, ¿cierto?, la repetición en el canal de YouTube del colegio. Matías Valdés, el nombre del libro es Sakanusoyin, en relación a lo que usted me está preguntando, pero más adelante también hay el nombre y el autor. Así que lo que me están es... sí, Martín Morales, más adelante, como les dije, va a estar el nombre del libro, así que ahí esperen y estén atentos. En relación a lo que vimos la clase pasada, recordemos que estamos dentro del género lírico. Eso, cierto, es lo que nosotros hemos estado viendo las últimas 2 clases por Zoom. Ustedes también vieron y les comenté, ¿cierto?, que se llama género lírico porque en la antigua Grecia este tipo de composiciones se cantaban, ya los versos se cantaban y eran acompañados de la lira, que era la forma más habitual, ¿cierto?, que tenían ellos para poder expresar los versos, lo hacían acompañados de la lira. ¿Y qué comunica, cierto? Que comunicaban las íntimas vivencias que ellos estaban pasando en ese momento, y así como les dije, en la antigua Grecia nace y se titula, ¿cierto?, el género lírico. Pero la semana pasada estuvimos viendo y también analizando, reconociendo algunos elementos de la poesía. Entonces yo quiero que alguien me levante la manito para poder darle la palabra, ¿cierto? Y que me diga qué es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Hay que levante la manito y me vayan comentando. Algunos ya me están escribiendo por el chat, muy bien, los que me están escribiendo, ¿cierto?, en relación a lo que vimos la semana pasada, pero acá yo necesito que ustedes me digan, escucharlo de ustedes, ¿cierto?, y decir, Miss, esto es lo que vimos la clase anterior. Pudimos identificar ya algunos de ellos, pero quiero que ustedes me digan qué elementos estuvimos identificando en la clase anterior. Ahí voy a ir solicitando algunos para ver si se acuerdan o no. Ya estoy ahí. Amaro, voy a solicitar ahí para preguntarle a usted qué es lo que vimos en la clase anterior. Estén atentos también ustedes, chicos, cuando tienen que... Ya, el César tiene la manito arriba. ¿Miss? Hola, César. Hola, Miss, ¿cómo está? Bien, ¿y tú, César, cómo estás? Bien, gracias. Creo que la semana pasada hablamos del género lírico, el hablante lírico y el objeto lírico. Ya, estuvimos viendo, César, la clase anterior, ¿cierto? Tus compañeros también ahí están revisando su cuaderno en este momento y viendo que es lo último que hemos estado, ¿cierto?, revisando el lenguaje. Vimos los elementos internos, ¿cierto?, del género lírico, que era el hablante lírico, motivo lírico y objeto lírico. ¿Tú te acuerdas cómo se diferencian cada uno de ellos, César? ¿O te acuerdas de alguno de ellos? Sí, el objeto lírico. Ya, ¿de qué se trata el objeto lírico? Es en qué se centra el poema, en qué... Como Ya. el ejemplo que dio usted de la mosca, hablaban de la mosca, el objeto lírico es la mosca, porque de eso están hablando. Ya.
Bien, ¿cierto? El objeto lírico es la fuente de inspiración que tiene el poeta, ¿cierto? Ya puede ser una persona, puede ser un lugar o un objeto, que es lo que está inspirado este poeta para poder escribir. ¿Ya? Sí. ¿Y te acuerdas, César, del hablante lírico? Sí, es quien dice el poema, quien lo recita, lo dice. Ya, ¿cierto que dijimos que el hablante lírico es el ser ficticio, que es creado, ¿cierto?, por este poeta y a través del cual se expresan los sentimientos y las emociones. Muy bien. Entonces nos queda solamente uno, César, que es el motivo lírico, que lo vimos la semana pasada. ¿Te acuerdas tú el motivo lírico? Sí, eran los sentimientos. Ya. El motivo lírico, ¿cierto?, es cuando nosotros expresamos ya y tenemos todos los sentimientos predominantes que expresa el hablante lírico a su objeto lírico. Entonces, todos ustedes ya deben, ¿cierto?, manejar estas diferencias porque son muy importantes al momento de analizar los elementos internos del poema. Y esto es lo que vimos la semana pasada. Muchas gracias, César. Ya, Entonces, felicito a todos los que me están escribiendo porque algunos participan y también otros participan mediante el chat. Así que felicito a todos. Martín Romero, y que me habló del motivo lírico. La Antonella Rojas también me estaba ahí comentando. Entonces los felicito porque de una u otra forma están participando y veo que están atentos a lo que es la clase. Eso en relación a lo que vimos en la clase anterior. Y acá está el cuadrito, ¿cierto?, que tenemos nosotros las tres diferencias en relación a lo mismo que estaba diciendo el César. Tenemos el hablante lírico, que dijimos que es el ser ficticio. ¿Ya? A ver, chicos, yo necesito que ustedes, ustedes manejan el tema del audio. ¿Ya? Ustedes son grandes y tienen que respetar, ¿cierto?, cuando la profesora está hablando, cuando un compañero está dando una opinión. Ahí la Midiana está revisando quién, ya para que ustedes no estén interrumpiendo la clase. Entonces, estamos, ¿cierto? El hablante lírico dijimos que es el ser ficticio que es creado por este poeta. ¿Ya? Además, tenemos el motivo, a ver, Cuéntate lo que está hablando Martín ella. Romero, cuidado ahí con los chicos, todos tengan cuidado porque a veces se les aprieta a ustedes mismos, ¿ya? Y no se dan cuenta cuando se les activa el audio. Entonces, ¿cierto? Volvemos a dar la diferencia de estos tres elementos internos. Tenemos el hablante lírico, que es el ser ficticio, ¿cierto? Que es creado por el poeta y que nos entrega expresa, ¿cierto?, los sentimientos y las emociones. El motivo lírico es el sentimiento, es ya la idea que expresa los sentimientos del hablante. Y ellos pueden ser, como dijimos en la clase anterior, son sentimientos y emociones. Hablamos del amor, de la angustia, de la muerte. Y también el objeto lírico, que es la fuente de inspiración del poeta. Entonces ahí, ¿cierto?, todos ustedes y yo en relación a las mismas actividades que le he ido mandando, he visto que ustedes ya logran identificarlo cada uno de ellos. Cualquier duda, ¿cierto?, consulta, me la van escribiendo también al chat, ahí voy respondiéndole a algunos. Tenemos esa estrofa que la trabajamos la semana pasada, entonces ustedes deben tenerla, ¿cierto?, ya más bien clara, haberla anotado o por lo menos acordarse de ella. Tenemos, ¿cierto? Esta es una parte, una estrofa de la canción de DJ Méndez, chicos. Martina, ahí, cuidado con el audio. Diana, para que me vaya ayudando también ahí con el tema del audio, que los chicos no se vayan ahí activando. Sí, Tenemos, como les dije... Estoy pendiente, mi Daniela, ¿ya? Ya, muchas gracias, Diana.
tenemos esta estrofa y ustedes en ella debían la semana anterior poder identificar tanto el hablante, el objeto y el motivo lírico. ¿Quién se acuerda o ya puede hacer que no se acuerda, pero al observar, cierto, que dice, perdóname madre si te hice llorar, perdóname las veces que te hice rabiar, no hay mujer en este mundo que ocupe tu lugar, porque madre hay una sola y no se puede reemplazar. Tenemos, cierto, que nosotros poder identificar tanto el hablante, el objeto y el motivo lírico. Entonces, ¿quién del curso, cierto, se acuerda y quiere participar y decirnos cuál era cada uno de ellos, cierto, en esta estrofa de esta canción? Tenemos la manito ahí del César. ¿Nadie más se acuerda aparte del César? ¿O pueda, cierto, identificarlo? Ya, el Julián. Voy a darle la palabra porque el César ya participaste. Vamos a tratar de ir dándoles a los que quieren ir participando. Hola, Julián. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Mish. ¿Cómo estás, Julián? Bien. Ya, Julián, ¿tú te acuerdas acá en esta estrofa quién es el hablante lírico? El hablante lírico es la hija. Ya, es el hijo, ¿cierto? El hijo que está acá a nosotros entregándole este mensaje. ¿Y cuál es el objeto entonces lírico? Recordando que el objeto lírico era la fuente de inspiración del poeta. ¿En quién se inspira este hijo? ¿Te acuerdas, Julián? No tanto. Ya, mira, piensa, ve ahí, mira. Si este hijo, ¿a quién le está escribiendo esta estrofa, esta canción? A la Lo dice madre. bien, lo dice en el primer verso, ¿cierto? Perdóname, madre. Y ahí tenemos el objeto lírico. Muy bien a todos los que me están comentando también por el chat, chiquillos, súper bien. Entonces, el motivo lírico acá, Julián, ¿cuál es? ¿Cuál es el sentimiento que está acá en esta estrofa? Llorar. Ya, pero que la madre lo hizo llorar, pero el sentimiento más fuerte, ¿cierto? También es que acá el amor que le tiene este hijo a su madre. Muy bien, Julián, muchas gracias. Estoy revisando ahí el chat, chicos, porque me demoro un poquito. Muy bien, Matías Jaramillo, Antonella Rojas, al César, Martín Rojas. Ahí estoy leyendo todos los que me están, ¿cierto? El Felipe González, que también están participando de la clase mediante el chat. Escríbeme, Cristóbal Domínguez, te estoy leyendo. Entonces acá tenemos, ¿cierto?, un poema y nos fijamos, ¿cierto?, se llama Primavera a la vista. Y estamos recordando también ahora lo que vimos en la primera clase en relación a la poesía, cuando vimos que el verso es cada línea del poema. Y la estrofa es este conjunto de versos, ¿cierto?, que está separada por un punto y aparte. Hay un espacio ahí, ¿cierto?, que a mí me separa y yo me doy cuenta que acá hay, ¿cierto?, distintas estrofas. Y también vimos lo que es la rima, ¿se acuerdan? Que la rima es la palabra, bien, ahí está el César, atento a lo que es la rima, y dice que la rima, ¿cierto?, es cuando se rima la última palabra de cada verso. Al final, ¿cierto?, vamos nosotros viendo cómo va rimando y esto le da, ¿cierto?, una estética al lenguaje y también cuando los poetas, ¿cierto?, declaman y está todo más bonito. Acuérdense que el poema expresa sentimiento, emoción y hay un lenguaje más rebuscado, más llamativo, a diferencia a los otros tipos de textos. Entonces, si acá tenemos, ¿cierto?, Primavera a la vista, ¿hay alguno que me quiera leer este poema, que quiera leerle el curso? Los que tengan la manito arriba y ya no quieran, ¿cierto?, leer el poema, tienen que bajar la mano. Entonces yo sé que los que están con la manito arriba quieren leer el poema. Tienen que fijarse en eso. Hola, Matilda. Hola, Mish, ¿cómo está? Bien, ¿y tú, Matilda? Bien también. Qué bueno. Matilda, ¿nos puedes leer este poema? Ok. Ya. Primavera a la vista. Pulida claridad de piedra diáfana, lisa frente de estatua sin memoria,
cielo de invierno espacio reflejado, en otro más profundo y más vacío. El mar respira apenas brilla apenas se ha apagado la luz entre los árboles, ejército dormido, los despierta el viento con banderas de follaje. Nace del mar, asalta la colina, oleaje sin cuerpo que revienta contra los eucaliptos amarillos y se derrama en ecos por el llano. El día abre los ojos y penetra en una primavera anticipada. Todo lo que mis manos tocan vuela, está lleno de pájaros el mundo. Muy bien, muchas gracias, Matilda. Matilda, entonces acá en este poema, ¿cuántos versos tenemos? Tenemos... Bien, Felipe González. 16. Bien, ¿y cuántas estrofas entonces tenemos acá también, Matilda? 4. 4. Eso es cierto, cada uno de ustedes ya debe identificarlo. Y también tenemos algunas palabras que nos damos cuenta, ¿cierto?, que hay rima en ellas. ¿Tú logras identificar alguna que tenga rimas, alguna estrofa, Matilda? Recordando que hay dos tipos de rima. Está la sonante, que son solamente, ¿cierto?, cuando las vocales finales son iguales, y las consonantes, que tanto vocales y consonantes riman al final del verso. Aquí encontré una. Ya, a ver, ¿cuál encontraste? En la segunda estrofa, con el segundo y el cuarto verso. Al final terminan las dos palabras en es. Árboles y follaje. Muy bien, Matilda. Ahí me van escribiendo si ustedes, ¿cierto?, logran también identificar alguna otra rima. Bien, Antonella. Entonces también tenemos, ¿cierto?, que fijarnos cómo es el lenguaje. ¿Ustedes se han fijado, chiquillos? ¿Cómo es el lenguaje de estos poemas? ¿Es igual al lenguaje que nosotros usamos cotidianamente en nuestras casas o en el colegio? Ahí me van escribiendo al chat. ¿Qué creen ustedes? ¿Que es el mismo lenguaje que nosotros ocupamos o es distinto? Y eso, ¿no es cierto, Martín Mardones? No es igual, al igual que Michel Mati Retamal, la Antonia Martínez, que no, porque nosotros cuando hablamos, casi siempre, ¿cierto?, lo hablamos de forma literal, ¿ya? De forma de nosotros poder hablar y darle significado real a las palabras que estamos expresando. Y el objetivo de hoy, y que va en relación también a lo que nosotros estamos viendo dentro de este género lírico, dentro de la poesía, es el lenguaje figurado. Y el objetivo de hoy es que ustedes puedan reconocer el lenguaje figurado. ¿Qué, cierto, qué es el... ¿Qué? Benjamín, el audio ahí. Ya. Que a veces se le aprieta. El lenguaje figurado, ya el objetivo que tiene es poder embellecer el mensaje y producir un efecto sorpresivo en el receptor. Y también en los poemas, como lenguaje figurado, ocupamos lo que son las figuras literarias, ya que son los recursos que utiliza el autor para poder embellecer su poema y que genera un cambio en la expresión o en lo que él está tratando de comunicar. Pero el lenguaje figurado también, niños, nosotros lo ocupamos en nuestro diario vivir. Ya no todo lo que nosotros hablamos, lo hablamos, ¿cierto?, de forma literal. Muchas veces lo hablamos en un sentido figurado. Pero ustedes se van a dar cuenta que en la poesía lo ocupamos con las figuras literarias. Pero yo quiero que antes que veamos, ¿cierto?, lo de las figuras literarias, podamos comprender, y ustedes todos puedan comprender hoy, y todos llegar al objetivo de poder reconocer el lenguaje figurado, darse cuenta que es más habitual de lo que ustedes imaginan, que ustedes lo ocupan a lo mejor hoy día. Ya ocuparon muchas frases de lenguaje figurado, y lo vamos a ir conociendo. Y ustedes ahí me van a ir comentando si lo van recordando o no. Esto también lo vimos el año pasado, yo me acuerdo que lo vimos en taller de lenguaje en quinto básico, en algunas clases sobre el lenguaje figurado. ¿Qué tenemos? Esto, ¿cierto? Ustedes tenían que tenerlo ya escrito en su cuaderno. Fue lo que yo les mandé la semana pasada, el martes pasado, y esto usted debe tenerlo ya escrito en su cuaderno. ¿Quién me puede leer? Chicos, quiero escucharlos leer también. Escuchar a Matilda, alguien que me levante la manito y que le guste leer. Hay muchos de ustedes que les encanta leer, así que yo eso, ya vamos a dar aquí el primero del
como opinaron del sexto A, voy a dar del sexto B a la Antonella. ¿Me Hola, escuchan? Antonella. Sí, mi amor, la escucho súper bien. Antonella, ¿nos puedes leer qué es el lenguaje figurado? Sí, Ya, Antonella, la escuchamos. lenguaje figurado. Como la poesía es un género sugerente, el lenguaje que se utiliza procura evitar que se digan las cosas tal y como son. Al analizarla, no puedes hacer una interpretación literal de lo que lees, sino que debes buscar otras alternativas de su significado. La poeta utiliza todos los recursos literarios que considera pertinentes. De esta forma, modifica el pensamiento y el lenguaje para enriquecer el contenido de su obra. Para que él o la poeta pueda alcanzar este nivel de sugerencias en la poesía, recurrirá al uso de las figuras literarias. Ya, muchas gracias, Antonella. De nada, Entonces, Miss. en relación a lo que, cierto, nos leyó la Antonella y que ustedes también lo escribieron en su cuaderno, recuerden que esto yo solicité que lo escriban en su cuaderno, nos damos cuenta de dos cosas. A ver, estoy leyendo acá el chat también que me están escribiendo algunos. Ya. Recuerden que el chat, chicos, va en relación a preguntas sobre la clase. Otro tipo de preguntas igual me lo pueden ir haciendo ustedes en Classroom. Si ustedes se dan cuenta, cuando hablamos de lenguaje Amaro, esto estaba en la hojita de instrucciones de la semana pasada, que ustedes tenían que escribirlo en el cuaderno, ¿cierto? La definición del lenguaje figurado. ¿Ya? Pero acá cuando vemos, ¿cierto?, la definición del lenguaje figurado, ustedes deben tener algo muy claro y una diferencia que tienen que manejar, que es sobre cuando hablamos de el sentido literal y el sentido figurado. ¿Alguien me puede dar la diferencia cuando yo estoy hablando de forma literal y estoy hablando, ¿cierto?, en un sentido figurado? ¿Alguien lo sabe? Porque a lo mejor ya lo manejan súper bien. Acuérdense que cuando levantan la manito, si era de la vez anterior que querían participar, después tienen que bajarla, porque yo ahí veo la manito arriba de algunos y creo que es cierto que va a participar en lo que estoy pidiendo ahora. Ahí el Martín Rojas. Yo estoy preguntando ahora, ¿cierto?, que cuál es la diferencia cuando yo estoy hablando de un sentido literal y del sentido figurado. Hola, Martín. Oh, ¿Cómo estás? bien, usted. Bien. Martín, tú sabes la diferencia, ¿cierto?, cuando yo hablo de un sentido literal y cuando hablo de un sentido figurado. No. No. Se me levantó la mano, Miss. Ya, ven, por eso les dije que tienen que estar atentos ahí con la manito. Ya, y alguien del curso, ya, ¿quién sabe esta diferencia o ninguno lo sabe? Cuando yo, cierto, pregunto, ¿esto está en sentido literal? ¿Es lo mismo de decir está en sentido figurado? Ya, ninguno me levantó la mano, así que lo voy a explicar y van a prestar mucha atención. Ya, cuando yo hablo de un sentido literal, eso pueden tomar apuntes al que quiera, es cuando yo hablo de un significado real de la palabra para expresarse. Es algo real, algo que sucede, ¿cierto? Y a veces te están contando algo tus amigos y te dicen literal, o sea, como te lo está diciendo, así es. ¿Ya? En cambio, cuando yo hablo en un sentido figurado, estoy hablando con lenguaje figurado, hago una combinación de palabras que tienen un sentido oculto, ¿ya? Entonces, si yo les digo hoy día, les digo, chiquillos, el precio de la vivienda está por las nubes. ¿Qué estoy diciendo yo? ¿Esto lo estoy diciendo en un sentido literal o en un sentido figurado? Acá quiero que alguien me levante la mano y me diga, si lo que yo estoy diciendo, que el precio de la vivienda está por las nubes, si yo estoy diciéndolo en un sentido literal o en un sentido figurado, según lo que yo recién expliqué. Y ahí la Javiera le di el... Figurado. Ya no sé quién me habló ahí. Acuérdense que tienen que levantar la manito. Javiera, te había dado ahí la...
Tienen que estar muy atentos, chicos, porque les voy solicitando que activen el audio y ahí ustedes... Ya, estoy acá ahora. Antonella Rojas, te había dado el... ¿Me Hola, escucha a mí? Antonella. Sí, mi amor, ahora la escucho súper bien. Antonella, si yo digo que el precio de la vivienda está por las nubes, ¿lo estoy diciendo en un sentido literal o en un sentido figurado? En un sentido figurado. ¿Por qué crees tú que es un sentido figurado? Porque usted dijo que cuando el sentido figurado es cuando le agregan más a la palabra. ¿Cierto? Cuando le agrego un sentido oculto. Porque el precio de la vivienda puede estar en las nubes, No, ¿cierto? Porque cuando yo hablo de forma literal tiene que ser algo real, ¿cierto? Y acá yo lo estoy diciendo en un sí. sentido figurado. Muy bien, Antonella. La felicito. Está ahí Gracias, atenta a la Miss. clase. ¿Ya? Y yo voy a hacer, ¿cierto? Si yo les digo, el perro de mi casa ladra mucho, ¿lo estoy diciendo en un sentido literal o en un sentido figurado? Vayan ahí levantando la manito, le doy prioridad. Acuérdense a los que no han participado en la clase. Amaro, te di la palabra ahí. Por ahí. Hola, Amaro. Hola, Mir, ¿cómo está? Bien, mi amor. Amaro, si yo digo que el perro de mi casa ladra mucho, ¿lo estoy diciendo en un sentido literal o en un sentido figurado? Literal. Literal, ¿cierto? Porque es real. Las palabras que yo estoy diciendo, que estoy expresando, son reales. Muy bien, Amaro. Ya, y ahora yo le voy a preguntar a cualquiera del curso, porque quiero que estén todos muy atentos. ¿Ya? Y les voy a decir otra frase, y quiero que ustedes me digan, ¿cierto? Si esto está en un sentido figurado o en un sentido literal. Hoy día todo, ¿cierto? Cuando termine la clase tienen que poder reconocer, ¿cierto? El lenguaje figurado, saber cuando estamos hablando de forma literal y cuando estamos hablando en un sentido figurado, que es el lenguaje figurado que nosotros utilizamos. A la Belén le voy a dar ahora la palabra, ¿ya? Belén, si yo digo, ¿ya? Que en verano no puedo trabajar porque mi oficina es un horno. Cuando yo digo que mi oficina es un horno, yo estoy hablando en un sentido literal o en un sentido figurado. Los demás me pueden ir escribiendo en el chat, yo les voy leyendo, porque también están todos ahí atentos y participando. Ya, la Belén no activo. Ahí el Nicolás. Nicolás San Martín, te solicité ahí para que puedas activar tu audio. ¿Ahí? Ya, hola Nicolás, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Oye Nicolás, si yo digo que en el verano no puedo trabajar porque mi oficina es un horno, cuando estoy hablando que mi oficina es un horno, ¿estoy hablando en un sentido literal o en un sentido figurado? Figurado. Figurado, ¿por qué, Nico? Porque cuando es figurado dicen como una palabra que no es como irreales. Bien, ¿cierto? Le damos como un sentido oculto a lo que nosotros estamos hablando. Muy bien, Nicolás, gracias por participar. De nada. Ya, están muy bien, ¿cierto? Y los felicito porque están muy atentos y veo que pueden, ¿cierto? Ustedes también lo logran identificar. Pero aquí dice, ¿cierto? Para que el poeta pueda alcanzar este nivel de sugerencia, la poesía recurrirá, ¿cierto? Al uso de estas figuras literarias, que son las que vamos a ir viendo, pero antes de verlas nosotros tenemos que tener claro cuando estamos hablando. A ver, estoy leyendo al Francisco, a ver, que tiene una duda acá en el chat, puede tratar de responder. El Francisco, cuando hablamos del sentido literal, ¿ya? Cuando yo digo estoy hablando en un sentido literal, es cuando el significado es real, ¿ya? El significado de las palabras que yo estoy diciendo es real, pero el sentido figurado es la combinación de palabras que tienen un sentido oculto, ¿ya? No lo confunda ahí con el texto literario. Estamos hablando, ¿cierto?, de las palabras que nosotros vamos utilizando. Y acá tenemos, no sé, no lean eso de la tabla siguiente porque era una actividad que yo tenía, pero no lean lo de arriba, no lo alcancé ahí a borrar. Solamente fíjense en lo de abajo, donde dice sentido literal y sentido figurado, ¿ya? Dice carácter valiente, de Superman estamos hablando, ahí está la imagen.
pero para que vean la diferencia. Lo mismo que estaban ustedes, sus compañeros, acá participando. Cuando tenemos el carácter, dice carácter valiente, pero ¿cómo lo digo que es valiente en un sentido figurado? Digo, máquina demoledora. ¿Se dan cuenta que cambio estas palabras ya y le doy otro sentido? Lo que hacen los poetas, chiquillos, los poetas emplean recursos para transmitir sentimientos, emociones, con el fin de crear nuevos significados con las palabras, ¿ya? Dan con sus palabras, con su lenguaje, le dan nuevos significados a las palabras. Tratan de buscar, ¿cierto? Y piensan, analizan cómo llegar de forma, ¿cierto? Más refinada, cómo llegar, ¿cierto? A expresar los sentimientos y las emociones que tienen. También los ojos, ¿cierto? Acá decimos que los ojos son negros, en el sentido figurado dice una noche sin luna, porque si la noche está sin luna, ¿cierto? Está todo oscuro, así decimos que nosotros, a ver, voy a leer acá el... Cristóbal Domínguez, ¿necesitas que te dé la palabra, mi niño? Te acabo de escribir. Que me está hablando, el que le responda el Cristóbal Domínguez, pero no sé qué quiere que le responda, porque no leo. A ver, ahí voy a buscarte, Cristóbal, ya. Bienvenido, Francisco Casanueva, de la clase. A ver, deme un minutito, chicos, para poder ahí ver lo que me pregunta el Cristóbal. Si es en referencia al libro, Cristóbal, es el Sakanu Sojin. Ya, disculpen, chicos, estaba ahí tratando de contestarle al Cristóbal. Entonces, acá si fijan, ¿cierto? Estamos cambiando del sentido literal, le damos el sentido figurado, tratamos de crear nuevos significados con otras palabras, que es lo mismo, ¿ya? Si tiene el cabello, dice corto y negro, dice como un pequeño azabache, el vestuario azul rojo intenso, y en vez de decir, ¿cierto?, que tiene el vestuario azul rojo intenso, digo terciopelo, escarlata y ultramar. Y esto es en relación, y ahora quiero, ¿cierto?, que todos tengan su cuaderno a mano y los que tienen la guía de la clase anterior. ¿Ya? Acá dice, ¿cómo puedo interpretar el lenguaje figurado? El lenguaje figurado es una forma de expresar una idea con otras palabras. Para interpretar el lenguaje figurado debes reconocer lo que se quiere decir. Luego debes escoger una manera para explicarlo y finalmente expresarlo a través de la forma que elegiste. ¿Ya? Es en relación a lo que hemos estado viendo y lo que hemos estado revisando hoy. Acá necesito, ¿cierto?, que presten atención. Dice, tañen las campanas cuando el oro del trigal fue pintado por el sol antes de dormir. A ver, no alcanzo a leer ahí. En el mar. En relación, ¿cierto?, a este poema que usted... Sí, la guía del lenguaje figurado, la que envié la semana anterior. Ya, por eso les digo que siempre es importante que tengan a mano sus cosas ahí cuando tenemos la clase de lenguaje. ¿Ya? Y en relación a este poema cortito, ¿cierto? Ustedes debían, ¿cierto?, encerrar la alternativa que explica lo que quiere decir los siguientes versos. Cuando el oro del trigal fue pintado por el sol. Acá estamos hablando, si se fijan, en un lenguaje figurado, ¿ya? Porque no estamos hablando acá de forma literal, pero tenemos que saber y ustedes poder explicar lo que quiere decir estos versos, qué nos quiso decir el poeta, ya que yo necesito que alguno de ustedes que ya lo tenga listo, que ya lo tenga resuelto, ¿cierto?, lo haya trabajado, me puede explicar, ¿cierto?, cuál cree usted que es la alternativa correcta. Ya, y me puede levantar la mano. ¿Quién, cierto, ya lo tiene? Los que están revisando, algunos me están escribiendo que están buscando recién el cuaderno, pero hay tiempo todavía.
Por el chat me pueden ir escribiendo también. Ya, fíjense, es en relación a estos versos, cuando el oro del trigal fue pintado por el sol, en relación a los que me están escribiendo en el chat, ¿ya? Ya, solamente tenemos acá al Julián que quiere participar. Julián. ¿O se le quedó la manito arriba? Parece al Julián. Ya, Julián, ahí te dejé para activar tu audio si es que es cierto quieres decirnos. Miss, se me quedó la mano Julián. levantada. Ah, ya, mi amor, ya. Ya, pero en relación, Julián, ¿tienes en tu guía la alternativa? Sí, Ya, a ver, revísala. Y tus compañeros, ¿cierto? En este momento igual deben estar revisando. puse la C. Ya. La C, ¿cierto? Porque dice acá, fíjense, cuando el oro del trigal fue pintado por el sol, vamos a ir analizando una por una. El trigo, ustedes me escriben en el chat, dice, ¿el trigo es cubierto de oro? ¿Puede ser que el trigo esté cubierto de oro? Puede ser, ¿cierto? No. Si estamos analizando lo que quiere decir, no. Después, ¿el amarillo del sol pinta el oro? No, ¿Ya? No, ¿cierto? Y C, la que tiene el Julián, dice, el sol hace que el trigo sea amarillo. Ese es cierto, muy bien, esa es la correcta. Ya el sol hace que el trigo sea amarillo. ¿Y cómo trata de interpretarlo y cómo lo hace el poeta? Dice, cuando el oro del trigal fue pintado por el sol, ¿ya? Y ocupa el oro en relación al color amarillo, para que así, ¿cierto? Sepan que está pintado de ese color. Muy bien, Julián, muchas gracias. ya. Antonella, la subo siempre al blog y a Classroom, decía guía de lenguaje figurado. ¿Ya? Y ahí mismo, se fijan que ustedes tenían que escribir con sus propias palabras lo que quiere decir que el sol duerme en el mar. ¿Ya? Porque fíjense acá está el poema, cuando dice, cuando el oro del trigal fue pintado por el sol, que sabemos, ¿cierto?, que está de amarillo, antes de dormir en el mar. ¿A qué se refiere si yo digo que el sol duerme en el mar? Porque no, acá estamos hablando en un sentido figurado, no estamos hablando literal. Ya, Benjamín, ahí te solicité, a ver. O ya bajó la manito el... Ah, ya, el Sí, Benjamín. yo sé. Hola, Benjamín, ¿cómo estás? Bien, usted. Bien también, mi amor. Benja, ¿qué quiere decir que el sol duerme en el mar? ¿Cómo era si la tenía aquí recién? Ya, búscala. No, si la tenía aquí en la mente, ¿cómo la estoy buscando en Google? Ah, ya, pensé que lo tenía en la guía. No, Se le cortó ahí al Benja. ahí ¿Quién sí más es lo que tiene? lo tenía apretado con el espacio. Entonces lo solté y se apagó. Ya, Benjamín, ¿qué nos quiere decir Ya. ese? Que yo creo que cuando uno va, como va a la playa, como que se mueve el sol, po, o no es real y es como otra cosa. Ya, acuérdate, ¿cierto?, que estamos diciendo que el sol tiñó el trigo de color amarillo antes que se esconda, ¿cierto?, en el mar, antes que el sol, ¿cierto? Ya acuérdense que en el mar es cuando entra el sol ya y empieza a anochecer. Muchas gracias, Benjamín, y muchas gracias también a todos los que están, ¿cierto?, participando y me están escribiendo ahí en el chat, porque algunos participan y eso yo lo valoro mucho. Bien, Antonia Martínez, Francisco Valenzuela, que están ahí, sus respuestas muy bien, Nicolás San Martín, Antonia Martínez, Matilda, Felipe González, ahí no sé si me quedará uno, pero son los que me están, ¿cierto?, comentando también. Y tenemos que vamos a ir revisando, dice, lee el siguiente poema del poeta mexicano Benjamín Valdivia. ¿Quién me puede leer este poema?
que a algunos les gusta leer, así que yo voy dando la palabra a quien quiera, ¿cierto?, leerlo. Ya Martín Aravena. Hola, Miss. Hola Martín. Ok. ¿Cómo estás, Martín? Un gato. Bien, ¿y usted? Bien también, ya. Ya Martín, te escuchamos. A ver, no, se me fue. Espérame un poquito. Ya, ahí disculpe. Los gatos. Un gato es un acertijo con bigotes en la cara, pues nadie sabe qué cosa son las que mueve sus patas. Siempre los gatos son breves, aunque sus colas sean largas, y aunque nunca lo parece, son los dueños de la casa. Todos se encantan por ellos se desencanta, por ellos todo se desencanta. Ya. Muchas gracias, Martín, por la lectura. ¿Te gustan los gatos a ti, Martín, o no? No, me gustan mucho más los perros. Ah, ya, mucho más los perros. ¿A quién le gustan los gatos? Y también, a lo mejor hay alguno que le guste, ¿cierto?, los gatos. Y acá nos escribe, ¿cierto?, este poeta sobre los gatos. Pero quiero saber yo, ¿cierto?, algunas cosas de acá. Espérenme un poquitito, tengo acá la pregunta que quiero hacerle, ¿cierto?, en relación, bien, a todos los que les gustan los animales. Espérenme un poco para hacer la pregunta. Busquen la guía, los que lo tienen ahí. Me faltó ahí colocarla. Pero que lo tengo acá. Estoy buscando la que es, ¿cierto?, la guía. De lenguaje figurado. Ya. Acá la encontré. Ya, en relación acá, ¿ustedes vieron alguna rima, niños? ¿Alguna rima que haga, cierto? Porque acá tenemos un poema que es una sola estrofa. ¿Quién reconoció alguna rima? Me pueden ir escribiendo, ¿cierto? Los que reconocieron alguna rima. Lo estoy leyendo en el chat. Chuta, algunos me escriben que no les gustan los gatos, y yo puse un ejemplo de gato, porque como les gustan los animales. Bien, Felipe, bien. Tenemos, ¿cierto?, algunas rimas, si se fijan, tenemos cosas, patas, terminado en as, ¿ya? Bien, ahí se fijan, ¿cierto?, que hay rimas. Vamos a buscar entonces después de lo que me están escribiendo ahí, vamos a buscar mejor un poema de los perros, porque les gustan más los perros a la mayoría. Y aquí al fin pude abrir el documento y encontré, ¿cierto?, las guías que les mandé el martes. En relación, ¿cierto?, dice que ustedes expliquen con sus propias palabras qué quiere decir el poeta con siempre los gatos son breves, aunque sus colas sean largas. Verso, a ver, 1, 2, 3, 4. Verso quinto y sexto. ¿Qué quiere decir, cierto, el poeta cuando dice siempre los gatos son breves, aunque sus colas sean largas? ¿Quién me puede, cierto, responder a esa pregunta? Levante la manito. Vaya levantando la manito para ahí darle la palabra. Quien quiera participar. Eso, acuérdense que cuando está la manito arriba, algunos después olvidan que tienen la mano arriba. Antonia Martínez, tienes la mano ahí arriba. Hola, Antonia. ¿Tranquilos? Ya, mira, si dice que los gatos son breves, ¿ya? Aunque las colas sean largas, ellos son breves. ¿A qué se refiere con breves? ¿Logras tú interpretarlo? Porque acá estamos, ¿cierto?, interpretando el lenguaje figurado que hay presente en los versos. Ya, voy dando la palabra ahí. La Matilda tiene nuevamente la manito arriba. Ya, yo creo Dime, Matilda. que podría ser
que, ¿cómo se llama? Que los gatos no se interesan mucho tiempo en algo y por ¿Ya? eso dice que son breves. Ya. Es por eso, niños, y también saben por qué se refiere a que son breves, a que son rápidos. Los gatos son muy rápidos, si ustedes se fijan, son hábiles, ya, y de forma rapidita, ¿cierto? Ustedes se fijan cuando hay un ratón, a veces están todos tratando de cazar este ratón y llega el gato muy rápidamente y él lo logra cazar. Son rápidos, ¿ya? Y eso dice, son muy rápidos al referirse a que son breves. Muchas gracias, Matilda. Entonces, en relación a todo lo que hemos estado viendo hoy, ¿qué aprendieron ustedes hoy, chicos? ¿Qué es lo que aprendieron? A ver, ¿quién me puede levantar la manito? ¿Qué es lo que vimos hoy, cierto? Y lo que ustedes lograron poder reconocer, que la mayoría, cierto, tanto como participaron acá en la clase, algunos dándoles el audio, también por el chat hay mucha participación. Ya, la Antonella, ahí, para que active el... Hola, Miss. Antonella, ¿qué aprendiste tú hoy? El lenguaje figurado ¿Ya? y el sentido literal. Ya, ¿cierto? Porque estamos bien, Josefina. Pudo, ¿cierto?, diferenciar la Josefina, también me dice ahí, que pudieron diferenciar, ustedes vieron sobre el sentido literal, cuando hablamos de lo real de las palabras, y cuando hablamos del sentido figurado. Y esto va en relación al lenguaje figurado, que yo les dije que los poetas emplean los recursos, ¿cierto?, para poder transmitir sus sentimientos y las emociones, pero lo crean con nuevos significados, dándole nuevos significados a las palabras. Muy bien, Antonella. Gracias, Miss. Gracias a usted. Y también pudimos ir, a ver aquí, los que tienen la manito arriba, pudimos ir también recordando algunos de los elementos también que nosotros fuimos viendo anteriormente, que fue el hablante lírico, motivo lírico y objeto lírico, ¿se acuerdan? Y también los elementos que vimos, lo que es el verso, la estrofa y la rima, que tenemos que ir nosotros juntando todos los elementos y podernos también ir conociendo. Acuérdense que estamos dentro del género lírico y estamos conociendo todos los elementos que componen, ¿cierto?, a la poesía. Y en relación a lo que muchos me estaban haciendo preguntas, tengo acá anotado, ¿cierto?, el libro. Recuerden que la semana pasada ustedes estuvieron enviando las infografías. Yo avancé y fui entregando algunas retroalimentaciones. Ustedes vayan ahí. Yo les comenté cuando recibí la infografía, ¿cierto? Y les dije que a cada uno le va a llegar una retroalimentación en relación a la pauta, si está muy bueno, ¿se acuerdan? Para que ustedes puedan también ver cómo estuvo su infografía y qué es lo que ustedes tienen que ir mejorando. En relación a ella, los felicito porque son, tanto el secto A como el secto B, cursos muy participativos que envían las cosas a la fecha, y se nota un trabajo desde la casa y un apoyo también de los papás, así que felicitaciones a ustedes y a sus papás también. Ya yo veo que hay muchos papás que les suben las tareas y están ahí con ustedes, ¿cierto?, apoyándolos y trabajando. Todavía pueden enviármelo, no se preocupen los que todavía no lo han enviado, ya yo estoy revisando, pero doy una fecha para yo irme ordenando, ¿cierto?, en la corrección y para ir estableciendo, pero el que no lo ha hecho no significa, ¿cierto?, que no lo puede mandar. Lo que me están preguntando en el chat, tienen que enviarlo, ¿cierto? A medida que lo tengan, lo van enviando. Con algunos he ido hablando y contestándole según la situación que tiene cada uno. Pero acá les coloco, ¿cierto?, que es la lectura del mes de junio, que ustedes ojalá, ¿cierto?, lo puedan estar leyendo. Algunos, yo sé, siempre les he dicho, algunos en marzo me comentaron, tengo todos los libros, porque como se les entrega en diciembre a los papás, algunos ya lo tenían. Si alguien no lo tiene, recuerden que el curso anterior, que es ahora el séptimo A, ellos tienen este libro porque lo trabajaron el año anterior. Ya es el libro Sácanos Hollín, Cazador de Tierra del Fuego.
El autor es Víctor Carvajal, está ahí en la fotito que les puse yo ahí. Es un libro muy interesante a los... Ahí estaba desactivando algunos audios. Les llama bastante la atención porque la historia es cierto de un joven que caza en Tierra del Fuego y que va viviendo ciertos rituales con su familia, ¿ya? Entonces, muy interesante para que ustedes vayan leyendo y también se vayan entreteniendo, ¿cierto?, con su lectura. Aún no sé, ¿cierto?, la evaluación, alguna me preguntaba, Miss, ¿va a ser una infografía? No, no va a ser, ¿cierto?, la evaluación formativa de este libro no va a ser una infografía, pero ahí yo cuando tenga ya la fecha, les voy a ir enviando, pero les aviso siempre anteriormente. Por eso les aviso, ¿cierto?, que vayan consiguiéndolo, lo vayan leyendo. Hay algunos también hay muy buenos lectores que han ido, ya lo tienen listo, ya lo leyeron este libro, me estaban preguntando, Missy, ¿cuál es el siguiente de Sacan Usojin? Y después del Sacan Usojin viene Emilia Intriga en Quintay. Ya, pero váyanse con calma, vayan leyendo y esperen la evaluación, ¿cierto? Pero si se quieren entretener y quieren seguir leyendo, después el de julio es Emilia Intriga en Quintay. Felipe, las páginas dependen de la editorial. Ya no sé si alguien tiene el Alfaguara, que me diga cuántas páginas, si tiene ahí el Sacan Usojin, porque un compañero nos está preguntando cuántas páginas, ¿cierto? Son. Ya, chicos, ya despidiéndome, ¿cierto? Estamos casi en la hora. Despidiéndome, les quiero decir que ustedes, ¿cierto?, ante cualquier duda o consulta me pueden escribir a mi correo y también en Classroom. Yo les voy contestando, ¿cierto?, cuando tienen alguna inquietud, alguna solicitud, así que eso es muy importante. Vayan integrándose también, algunos que todavía no están en Classroom, vayan integrándose, ya vayan enviando sus actividades para poder ir a hacer las retroalimentaciones correspondientes. Ya la Miriana, ¿cierto?, en este momento deja de grabar y después ustedes pueden activar su cámara, ¿cierto? Y para que nos podamos despedir.